Así que dicho esto, le voy a pedir que se ponga en pie. Busque por favor conmigo. Vamos a buscar en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 12, yo leo el versículo 1 y por favor nos unimos juntos en el 2. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable identidad en Cristo. El día viernes asistíamos con un hermano a una reunión a la que nos invitaron para tocar justamente ese tema. La identidad en Cristo. La palabra identidad, y póngame atención porque este mensaje es de mucha enseñanza. La palabra identidad significa conciencia que una persona tiene de sí misma. La imagen que una persona tiene de sí misma y la imagen que los demás reciben o perciben de mí. Lo que me identifica con otros. La identidad que yo tengo es la imagen de cómo yo me veo, lo que yo soy y lo que yo proyecto. Tener una mala o una falsa identidad es no saber quién soy yo, cuál es mi misión en este mundo, cuál es el sentido de la vida. Y eso también marca mi trato para con los demás. Es importante que nosotros hablemos de la identidad que los hijos de Dios tenemos en Cristo, porque en este mundo la mayor parte de nosotros luchamos desde pequeños, desde jóvenes, con la identidad que se nos da a través de la enseñanza de nuestros padres, la identidad que la televisión nos inyecta a cada uno de nosotros a través de programas, la identidad que nuestros amigos nos forman o nos transmiten cuando son ellos los que hasta cierto punto nos invitan o nos forzan a hacer a veces lo que no queremos. Eso lo podemos ver mucho con los jóvenes. El joven está en proceso de formar su identidad. El joven a veces hay cosas que él no las quiere hacer, pero las termina haciendo porque los amigos le dicen: hacelo, tomátela, probalo, intentalo, hacelo, muchachita, hacelo. If you like it, just do it. Y la presión de grupo es tan grande que para una persona que no tiene bien marcada su identidad de quién soy yo, va a ceder. Y la identidad, es decir, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros somos, cómo nosotros nos formamos, lo hemos recibido desde que nacemos hasta que estamos viejos. Es el conjunto de cosas que nosotros venimos almacenando, metiendo en nuestra mente de quién soy yo, para qué estoy en este mundo, cuál es el sentido de la vida y cómo debo tratar a los demás. Todo eso es parte de la identidad. Nuestra identidad es lo que nosotros somos, lo que nos hace únicos, lo que nos hace especiales, lo que nos identifica con otros y los que nos separa de otros. Nuestra identidad es nuestra imagen. La imagen que hemos construido, la imagen que nosotros proyectamos. Un mal concepto de esto implica una mala forma de vivir también. Entiéndeme algo. Si yo tengo una mala imagen, no sé quién soy yo. Hay un cuento que muchos habrán escuchado del famoso patito feo. El patito feo era un cisne que creía que era pato. Y como no se parecía a los demás patos, los otros patos le decían feo. Pero él, en su identidad, en lo que él creía, él era un pato. Pero su naturaleza, su origen,
era un cisne. Dicho de esta forma, tú puedes tener una naturaleza distinta a la identidad que te has creado. Tú puedes ser como aquella águila que se crió en medio de pollos y la mamá gallina la crió como que era pollo, rascando el suelo, picando el suelo, comiendo gusanos, sin poder volar, porque aunque su naturaleza era de un águila, su identidad, como él se miraba a sí mismo, como todos lo miraban, era de un pollo. ¿Qué es lo que importa? ¿Tu naturaleza o tu identidad? Porque la naturaleza del águila era volar por los cielos. La naturaleza del águila era ser, hermano, la reina de todas las aves. Pero la identidad que tenía era de un pollo que no podía volar, que estaba arrastrándose. Y en ese caso quiero que lo identifiques con cada uno de nosotros. Tu naturaleza puede ser distinta a la identidad que te has formado desde que estabas pequeño hasta incluso el mismo día de ahora que puedes estar en Cristo. Mira, muchos de nosotros cuando tenemos una mala imagen, una mala identidad de nosotros mismos, vivimos frustrados, vivimos confusos porque no encontramos la misión o el propósito de nuestra vida. Imagínate, y te voy a hacer un comentario. Conocí una hermana que compró una de estas nuevas refrigeradoras que tienen internet y una gran pantalla así en la entrada, en la propia puerta de la refri. Y la hermana me llama y me dice: pastor, acabo de comprar una refrigeradora. Tiene internet, tiene una gran pantalla. Quiero revisar el Facebook y no puedo entrar. Mi pregunta es: hermana, ¿para qué sirve la refrigeradora? ¿Cuántos saben para qué sirve una refri? Para helarla, no para revisar el Facebook. Y se pasa horas y horas y horas y horas y esfuerzo y leyendo y consultando en internet y viendo el manual para poder revisar Facebook en la refri. Tiempo, esfuerzo, perdido, frustración. Acabo de pagar tantos miles de dólares por una refrigeradora que tiene la gran pantalla, tiene internet y no puedo entrar a mi Facebook. Porque estás tratando de usar algo para lo cual no fue diseñado. Cuando nosotros fuimos diseñados con una naturaleza y tratamos de vivir por nuestra mala identidad, haciendo una cosa completamente opuesta a nuestra naturaleza, vivimos frustrados. ¿Puedes entender el ejemplo de una persona que trata de usar Facebook en su refrigeradora a una persona que fue diseñada por Dios para ser satisfecha, ser completa en Dios y está tratando de llenarse con vino, con mujeres, con droga, con alcohol, con placeres? Y vive frustrado porque mientras más avanza, mientras más se llena, más vacío se siente. ¿Por qué? Porque el diseño no fue hecho ese, porque la naturaleza de un hijo de Dios no puede estar llena, no puede estar saciada, no puede estar satisfecha con ninguna otra cosa que no sea con lo cual o el propósito con el cual fue creado. Tener una mala identidad de mí mismo o una identidad dada equivocada por el mundo, por mis padres, por lo que he aprendido, puede ser frustrante para un hijo de Dios. Una imagen distorsionada puede ser frustrante, puede ser el hecho de no encontrarle propósito a mi vida porque me estoy llenando con cosas para las cuales no fui diseñado. Y puedo probar con mujeres, puedo probar con hombres, puedo probar con riqueza, puedo probar con poder, puedo probar con saciar mis necesidades y todavía seguir sintiendo el mismo vacío, la misma insatisfacción que cuando no tenía nada de eso. Porque mi identidad la estoy tratando de encontrar en las cosas, en lo que hago o en lo que la gente dice o ve de mí. Vuelvo y te pongo el ejemplo del joven. El joven muchas veces no quiere probar el alcohol o las drogas por primera vez, porque tiene temor de Dios,
porque sabe o ha visto lo que ha pasado con personas que han caído en el alcoholismo o en las drogas. Pero al no tener una identidad correcta de quién él es, termina haciéndolo, aún en contra de lo que su propia naturaleza le dice que está mal. Las jovencitas muchas veces no tienen el deseo de entregarse en cuerpo o de entregar su virginidad a un muchacho en la escuela. Muchas de ellas han sido criadas con la idea de esperar hasta el matrimonio, de encontrar a la persona correcta, pero muchas de ellas, al no tener identidad de quiénes son, al oír las burlas de las demás, mojigata, esta no sabe lo que se pierde, que esto te va a dejar el muchacho, van a ceder. Falta de identidad. La identidad es la construcción que nosotros comenzamos a hacer, ni siquiera por nuestra propia mano, sino por manos de nuestros padres. Gran parte de nuestra identidad, al ser recién nacidos, es formada no por nuestra voluntad, sino por nuestros padres. Los padres son los primarios o son las primeras fuentes de información que un niño tiene para saber quién es. El niño sabe que es niño porque el papá le dice, voy. La niña, la primera fuente de información que tiene para definir quién es ella es la mamá o el papá que le dice, girl. Los niños, la primera fuente de información para construir su identidad de quiénes ellos son sus padres. Leí hace un par de años atrás, cuando empezó esta polémica acerca de los baños unisex en las escuelas, de una pareja, padres, hombre y mujer, que tenían un niño que el niño decía niño de 6, 7 años, si no es que un poquito menos creo, que él se sentía niña. Y los papás fueron los que comenzaron esta famosa disputa que hubo después, que llegó hasta los tribunales, que el niño quería entrar al baño de niñas porque el niño se sentía niña y que ellos apoyaban a su hijo en que él se sentía niña. Si un padre no está para corregir y para dar la identidad correcta, el niño puede perder su identidad y generar una identidad distorsionada de quién es él, qué es lo que él tiene y a dónde él va. Los padres son los primeros que empiezan a forjar o a poner las bases de la identidad del niño o de la niña. Los padres son los primeros que nos transmiten la información de qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. De tal forma que es el padre que crea la identidad muchas veces de muchos de nosotros tímidos, porque siempre nos dicen, no puede hacer eso, no puede hacer lo otro. Y padres sobreprotectores construyen una identidad temorosa o tímida o aterrorizante de muchos jóvenes que no pueden abrirse paso en la vida porque su identidad fue forjada al yo no puedo hacerlo, al yo no puedo ir, al yo no puedo conseguirlo, a mí me da pena hacerlo, a mí me da pena hablarlo, yo no lo voy a hacer. Un padre es el que comienza y tiene que saber estrictamente qué es la capacidad que tiene su hijo. Dicho de esta forma, un padre le enseña al hijo a sentarse, a gatear, a pararse, a caminar, a correr, a andar en bicicleta, a andar manejando un vehículo, porque el padre sabe que el niño tiene la capacidad de hacerlo. La primera fuente de información sobre la cual nosotros construimos nuestra identidad son nuestros padres. Ellos muchas veces nos dicen qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no. Usted como padre de familia, si tiene niños pequeños, usted está forjando su identidad y tiene que tener mucho cuidado con ello. Mucha gente en el lenguaje de la confesión positiva dice, mire, tenga cuidado como padre porque su palabra tiene poder. No necesariamente. Yo no creo en la confesión positiva. Yo creo que verdaderamente la información que una persona que no tiene bien marcada su identidad está recibiendo lo va a marcar y estás poniendo las bases, el fundamento sobre el cual ese niño va a edificar después.
De tal forma que si el fundamento que recibe ese niño es ver ejemplos visuales de sus padres, que ser hombre es ir a emborracharse todos los fines de semana, tener muchas mujeres, pegarle a la esposa, ser tipo Don Juan Camaney, algunos se recordarán de eso, tipo Vicente Fernández, los hombres no lloran. Muchas veces no es tanto lo que puedas decir, sino lo que puedan ver de ti. Y eso empezará a crearles una identidad de qué es lo que ellos tienen que imitar, a dónde van, qué es lo que van a hacer. Por eso es tan importante que como padres de familia ustedes tengan un ejemplo correcto cristiano en sus hogares. De tal forma que no importa que le digas tanto a tu hijo, tienes que ir a la iglesia, tienes que ser un buen cristiano, tienes que orar, si ellos nunca han visto que tú lo haces. Y estás poniendo bases sobre la identidad de ellos. Los padres le transmiten la información primaria, que le dicen a los hijos, eres amado, eres protegido. Otros reciben información de eres inteligente, pero también otros padres transmitimos informaciones incorrectas cuando ellos reciben información como yo soy bruto, yo no soy igual a mi hermano, él es el inteligente, yo soy el pasmadito. Y esa es información que muchos padres de familia le transmitimos a nuestros hijos, diciéndole, ¿y por qué no sos como tu hermana? Y mira, ella es aplicada, ella solo saca 10, y mira, vos solo educación física pasás. Es que el que nace para maceta no pasa del corredor. Muchos de nosotros venimos de una cultura latinoamericana donde cuando la niña o la muchachita empezaba ahí con esas cositas de la malicia y que le gustaba a algún muchacho, hermano, para empezar eso es algo natural y el padre tiene que orientar y fortalecer la identidad de la muchacha para que ella pueda decir no y pueda ser firme en sus bases, en lo que ha creído para mantenerse firme y hacer lo que es correcto. Pero muchos de nosotros, por la ignorancia, venimos de trasfondos culturales en los cuales cuando la muchachita empezaba con la malicia o con la curiosidad de muchachita, y tan pequeña, en un prostíbulo vas a terminar. En un bordel vas a terminar con 4 hijos y ni el marido vas a tener. ¿Qué estás haciendo? Estás transmitiendo información del ser primario que le da toda la información primaria a su hijo, que no tiene formada una identidad ni un carácter, para que la reciba y la guarde en su corazón de quién él es y qué es lo que está dispuesto a hacer y hasta dónde va a llegar. Le pasas diciendo, eres bruto, eres tonto, eres imbécil, no sirves para nada. Le estás creando la identidad de lo que él va a hacer. Bruto, vago, bueno para nada. Le estás diciendo que va a ser una cualquiera, que no va a tener nunca nadie un esposo en la vida, que no se lo merece, que es una esto, que es una cualquiera. Está forjando la identidad en una persona que no la tiene bien formada. Y estás contribuyendo a poner una identidad errada, equivocada, torcida y diabólica en una persona a quien deberías haber cuidado. El hecho de formar una identidad correcta. El día viernes oíamos a hombres mayores, 40, 50 años, con esposa, con hijos y hasta con nietos algunos, hablar que palabras de sus madres los tocaron, o actitudes de sus madres los marcaron por una vida completa, que no eran lo suficientemente buenos. Un jovencito, el cual estaba ahí, que lo conocía de años atrás, muchacho muy inteligente, muchacho que ahora tiene a su esposa, tiene una linda hija, y dice, confesó, abrió parte de su corazón y dijo, yo siempre me sentí juzgado por mi mamá. Sacaba B porque no tuviste una A. Sacaba A porque no tuviste A en todas. Conseguí un trabajo junto donde trabajaba mi papá. ¿Por qué conseguiste ese trabajo si hemos venido aquí para que tú seas más que nosotros? Conseguí un trabajo mejor que el de mi papá. That is not enough. No es suficiente. Y dice, en todas las actitudes, en todas las cosas, en todas las acciones que yo he tomado por toda mi vida, me he sentido juzgado por parte de mi madre.
cuáles son los efectos. Ahora viene el muchacho, bueno, de hecho no fue ni siquiera un muchacho, fue otro de los adultos que estaba ahí, uno de los ancianos, que decía que él había creado una dependencia tan grande de su madre, que le había controlado tanto toda su vida, que ahora cuando iba a tomar una decisión financiera, primero lo consultaba con su madre. Porque nunca creó una identidad de independencia, sino que su identidad fue siempre de hijo, a las naguas o a las faldas de su madre. Mira cómo tú como padre puedes afectar la vida de tus hijos, y si no puedes verlo de esta forma, cómo tus padres afectaron en gran parte lo que tú ahora eres. Hay cosas que a veces no se tocan desde los púlpitos. Hay cosas que a veces no nos gusta hablar ni pensar en nuestras propias cabezas de lo que nos ha pasado, porque duele, porque molesta. Y pensar o hacer una introspección, una revisión de lo que nosotros somos hasta ahora, y es fácil culpar las situaciones del pasado. Y por eso el título no es la identidad, sino la identidad en Cristo, porque más adelante vamos a ver que hay dos tipos de identidad. Pero quiero detener un momento con respecto a las madres y a los padres. En el hecho de ser controladores o sobreprotectores, están coartando, están lisiando. Una palabra que se utiliza en el jerga psicológico es castrando a sus hijos para que no desarrollen la individualidad o la identidad de hombres y mujeres. Algo que platicaba con mi cuñado en un discipulado fue cuando la Escritura dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es el hecho de que no se puede tener mamitis y ser esposo. No se puede seguir siendo hijo bajo autoridad y ser esposo con autoridad. Muchos padres de familia, sea el varón o sea la hembra, no han cortado el cordón umbilical, y no es que va a desproteger a sus padres y se va a olvidar de sus padres y ¿sabes qué, papá? Yo ni te conozco. No. Estamos hablando de una identidad, que tu identidad no sea a volver a ver atrás ¿qué dice papá? O a buscar la aceptación de qué dice mi mamá. Porque cuando tú asumes la identidad de esposo, de esposa, de padres, eres tú quien tiene que tener una identidad fuerte, una identidad firme, una identidad propia para poder transmitir identidad también. La identidad en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos la identidad era prácticamente formada en un gran porcentaje por parte del padre. De tal forma que el padre era quien le daba la identidad al hijo. Podemos verlo cuando, por ejemplo, los judíos decían: yo soy padre de Abraham y nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Ellos buscaban identidad en Abraham. Su padre, Abraham, les había transmitido al pueblo entero una identidad del pueblo de Dios. Dios hace un pacto con Abraham, Génesis capítulo 12, y le dice: contigo, Abraham, contigo yo haré un pacto y tú tendrás muchos descendientes y ellos serán mi pueblo. Entonces los hijos de Abraham buscaron la identidad de pueblo de Dios bajo el nombre de su padre Abraham. La identidad del hijo dependía en gran parte de su padre. La identidad estaba tomada muchas veces bajo la identidad del mismo padre. Esto es, que el padre transmitía a sus hijos lo que ellos eran capaces de hacer, de tal forma que si el padre era carpintero, el hijo asumía la identidad del padre, enseñado por el padre a ser carpintero. Vemos el caso de Jesús. Le decían: es este el hijo del carpintero. ¿Con qué identidad asociaban a Jesús? Carpintero. Pedro, Jacobo, Juan, ellos eran pescadores. ¿De dónde aprendieron el oficio? Lo más probable es que de sus padres. ¿De dónde asumieron el rol de ser pescadores? De sus padres. ¿Quién puso las bases para que la identidad de ellos fuera como pescadores? Sus padres.
Los padres transmitían la posición o el oficio de carpinteros, pescadores, comerciantes, agricultores. El padre enseñaba el oficio a sus hijos. El padre le daba identidad a sus hijos. El padre, hay una interpretación, bastante moderna, por cierto. Hay un versículo en el libro de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. En el contexto general, el versículo está hablando de instruir al niño en el camino del Señor para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Pero en una contemporánea, en una interpretación contemporánea, la gente ha dicho: ok, usted como padre tiene que instruir al niño en el camino del niño. Identificar para qué son los dones de su niño, cuáles son las actitudes de su niño, qué es esto de su niño, e empezar a instruirlo. De tal forma, dicen estas nuevas interpretaciones sobre este versículo, que dicen: ok, el hecho de que usted haya querido ser doctor y no lo haya logrado, no significa que usted tenga que obligar a su hijo a ser doctor porque él trae para mecánico. Y eso no significa que eso esté mal. Instruye al niño en su camino, en el de él, no en el tuyo. Tú querías haber sido, qué sé yo, astronauta. No vas a frustrar a tu hijo. Tú tienes que ser astronauta. Tú tienes que cumplir el sueño frustrado de tu papá o de tu mamá. Instruye al niño en el camino de él. Ok. En el contexto original no está hablando de eso, sino que está hablando de instruirlo en el camino del Señor. Sin embargo, tiene mucha lógica. El padre tenía que ayudar al hijo a encontrar su misión en la vida. Le mostraba cuáles eran sus capacidades, cuáles eran sus limitantes. Y en este caso, vamos a detenernos un momento siempre con los padres. Cuidado, padre de familia, con andar comparando a sus hijos, porque todos los hijos son distintos. Cuidado, hermano, con andar ridiculizando a sus hijos, porque no es que les va a crear un trauma, como dicen los psicólogos. Hermano, le estás forjando una identidad distorsionada. Y el niño se lo va a creer porque lo está recibiendo de la primera fuente de información que tiene. El niño se cree todo lo que el papá le dice. El papá le dice: te voy a llevar a Disneylandia. El niño cree que lo va a llevar a Disneylandia. El papá le dice: la luna es de queso. El niño cree que la luna es de queso. El papá le dice: hijo, lleva abrigo porque va a nevar afuera de la iglesia. O va a nevar en el cuarto de escuela bíblica. El niño lleva su abrigo porque se lo cree a su papá. Entonces, si el niño está recibiendo información de su padre, ridiculizándolo, diciéndole tonto, diciéndole tarado, diciéndole bruto, el niño se lo va a creer. Cuidado con menospreciarlo, cuidado con limitarlos. Yo entiendo el hecho de cuidar a su hijo, pero no lo limite. El movimiento de la confesión positiva dice exactamente que en tu palabra hay poder. Hermano, no es que haya poder, es que estás marcando el fundamento sobre el cual los niños van a edificar después. No hay cosa más vulnerable que la mente de un niño, de tal forma que si tú ves las noticias de lo que está haciendo ISIS, está agarrando un montón de niños huérfanos, les está enseñando desde pequeñitos que todos los que no creen en su religión merecen la muerte. Están enseñándoles que ellos van a traer la paz a través de la guerra y que ellos no tienen que sentir ninguna culpa ninguna asesinando a una persona infiel. De tal forma que comienzan y a los mismos niños los entrenan, los adoctrinan para ser sicarios sin ningún remordimiento de conciencia. ¿Por qué niños? Porque no tienen su identidad formada. En el periodo de la adolescencia, los muchachos son extremadamente vulnerables en su identidad. De tal forma que en el periodo de la adolescencia, los 13 a los 17, 18 años, ellos ponen en tela de duda todo lo que han recibido de sus padres, de quiénes son ellos, todo lo que están recibiendo a lo largo de años de la televisión, de los medios, y todo lo que están escuchando de sus amigos, compañeros de escuela, sus maestros, y todo lo que él cree de sí mismo. De tal forma que tiene un montón de información mezcolada. Y de todo eso, por eso es el periodo tan difícil, tan crucial en la adolescencia, que se le tiene que ayudar a remarcar tanto su identidad, porque ahí tienen tanta información que tienen que empezar a escoger. Y muchas de ellas contradictorias. Uno le dice que no sirve, el otro le dice que sí sirve. Uno le dice que el propósito de su vida son las mujeres, vivir la vida, y el otro dice que el propósito de su vida tiene que ser quizás el trabajo, ser una buena persona, y otro le dice que tiene que ser Dios. Están en periodo de definir su identidad.
Muchos de nosotros hemos alcanzado a decir en algún momento que mucho de lo que somos o por donde hemos llegado o lo que hemos logrado es gracias a nuestros padres, a su rigor para castigarnos, por su educación. Y eso es parte de lo que quiero hablar acerca de la identidad en los tiempos bíblicos. Gran parte de lo que los hombres lograron hacer era por sus padres. En estos tiempos podemos decir que mucho de lo que nosotros somos o hemos alcanzado a hacer es por la educación que recibimos de nuestros padres. Y sobre la identidad, aquí es donde entra la médula del mensaje, hay dos tipos de identidad. La identidad antes de Cristo y la identidad después de Cristo. Así como la historia fue dividida en dos periodos, antes de Cristo y después de Cristo, así la historia de cada hombre, cada mujer, cada joven que ha tenido un encuentro real y personal con Cristo ha sido marcada por ese incidente. De tal forma que quiero que lea conmigo un versículo que vamos a meditar en él a lo largo de lo que nos resta de tiempo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, por favor búsquelo. Muchos de ustedes lo conocen de memoria. Y para los que no, le pido por favor, ábralo, subráyalo, y si no lo puede de memoria, memorícelo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Lo tenemos. Leámoslo juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ok. Si mi identidad primaria comienza desde que nazco y los primeros generadores de información son mis padres, los medios, la televisión, mis amigos, mis experiencias, y eso es lo que empieza a formar mi identidad hasta que conozco a Cristo. Significa que mi identidad primaria es una identidad carnal, separada de Cristo, sin entendimiento de lo que Dios y ajena a lo que Dios quería de la personalidad o la identidad de sus hijos. De modo que cuando llegamos a Cristo, estamos en Cristo y hemos tenido un encuentro personal con Cristo, ahora yo tengo una nueva identidad en Cristo. Ahora yo tengo que tener un concepto distinto mío en Cristo. Ahora yo voy a ver la vida de una forma distinta en Cristo. Ahora yo puedo disfrutar la vida conforme a la identidad que tengo en Cristo. De modo que la antigua manera de vivir, la antigua identidad que yo tenía, no es nada, no vale nada y tengo que renovarla. Por eso leíamos Romanos capítulo 12 que dice: renovad el entendimiento, renueve la identidad que tiene, porque usted ya no es la misma criatura. Desde que estás en Cristo eres una criatura distinta, una persona que ahora tiene un nombre nuevo en la gloria, una nueva ciudadanía, un nuevo corazón y una nueva identidad en Cristo. Así como Cristo divide, separa, corta la historia en dos, así cuando nosotros tenemos un encuentro personal y real con Cristo, corta, separa, divide nuestra historia de lo que éramos antes de Él y lo que ahora somos en Él, por Él y para Él. Hermano, verdaderamente no puede ni ha existido un solo personaje que haya tenido un encuentro real y personal con Cristo que siga siendo la misma persona y manteniendo su misma identidad. Pastor, pero yo he conocido muchas personas que recibieron a Cristo, que hicieron la oración, que se pararon y son exactamente las mismas personas. Momento, esa persona seguramente hizo una oración, pero no conoce al Señor. ¿Es cierto? Los cambios no son siempre totales, radicales e inmediatos. En algunas personas sí. Hay personas que cuando tienen un encuentro personal con el Señor los toca, les quita las afecciones, los afectos. El hermano Eric comentaba hace años, cuando daba su testimonio, y decía: hermanos, a mí me gustaba bailar, yo iba a bailar, mi pasión era el baile, yo bailaba hasta los anuncios, pero el día que el Señor me tocó, que no fue ni en una iglesia, sino que en el cuarto de mi habitación, escuchando unas alabanzas,
El Señor me tocó, empecé a llorar, empecé a pedirle perdón, no podía parar de llorar, no sabía lo que me estaba pasando, nunca me había pasado. Pero desde ese momento yo el deseo por el baile lo perdí. Me volví aburrido, dice. En algunos el cambio es radical, total e inmediato. Pero en muchos de nosotros el cambio vendrá a la manera del apóstol Pablo, que son cambios progresivos que se manifiestan cuando Pablo dice: veo una naturaleza, una ley en mi carne, que lo que quiero hacer con la mente, mi carne se revela, y lo que quiero hacer, y lo que mi carne no quiere hacer, mi mente sabe que eso es lo correcto. Pablo lo manifiesta de una forma que ese cambio era progresivo, tratando de someter la carne a lo espiritual, tratando de doblegar la carne bajo lo espiritual, pero Pablo no tuvo ese cambio total, radical y repentino, del cual muchos de vosotros habéis tenido en algunas áreas de su vida. Pablo dice: hay cosas en mi carne que se rebelan en contra del Espíritu. Y eso lo tengo como una batalla, pero ahí hay una batalla. Ahí hay un cambio. Pablo reconoce el cambio de naturaleza. Ya no tiene una naturaleza carnal, ahora tiene una naturaleza divina, una naturaleza regenerada. Ahora Pablo entiende que ahora su cambio, ahora que está en Cristo, su vida es distinta, tiene que ser distinta. Y aunque tiene muchas de las mismas cosas con las que está peleando, cosas que están arraigadas por la identidad que se ha formado por años, por el pecado que mora en nuestra carne, pero Pablo no es la misma criatura. De tal forma, muchos de nosotros podemos encontrar que una vez que estamos verdaderamente en Cristo, lo que hemos comenzado es un cambio progresivo en nuestra identidad, que necesita la renovación de nuestra mente, como lo dice Romanos 12:2, bajo una dependencia total del Señor y de los medios de gracia que Él ha dejado para nosotros. La oración, la lectura bíblica, la meditación en la palabra, la comunión con la presencia de Dios, la alabanza, el ayuno y todos esos medios que van a fortalecernos a nosotros en nuestra dependencia de Dios para renovar nuestra mente. Mira, lo que aprendiste en 20 años de vida, de cómo tienes que ser, de cómo tienes que vivir, de cómo tienes que comportarte, no lo vas a cambiar de la noche a la mañana de una forma progresiva, viniendo solamente con la capsulita de hora y media que te habla el predicador un domingo a la semana durante 54 semanas. No, la Escritura nos habla: renovad vuestra mente, renueve vuestra mente. ¿Qué es eso? Satúrese con la nueva identidad en Cristo, llénese de la nueva identidad en Cristo, fortalézcase en la idea de lo que verdaderamente somos según el Padre que ahora tenemos. Mira, nuestra identidad antes de Cristo es dada por nuestros padres terrenales y por nuestro ex padre espiritual. El día de ahora un hermano me mandaba un mensaje acerca de un apóstol allá en Miami que dice: yo soy su padre espiritual y como padre espiritual tengo que ser bendecido para poder bendecirlos a ustedes. Y digo, es cierto, este loco es el padre espiritual de ellos porque es hijo del diablo. Miren, la Biblia nos habla que solamente existen dos padres. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, o sea que antes no éramos. Y si una vez que estoy en Cristo tengo la autoridad de ser llamado hijo de Dios, entonces antes de estar en Cristo yo era criatura de Dios, pero no era hijo de Dios. La pregunta es: ¿de quién soy hijo? Jesús lo dijo en Juan 6:66, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Te guste o no te guste, seas más o menos bueno, seas más o menos malo, si no estás en Cristo, tu padre espiritual es Satanás. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero al que está en Cristo, la identidad le cambia de tal forma que nuestro Padre ahora es Dios. Ok. Nuestra identidad está dada por nuestros padres. La identidad primaria que recibimos fue por nuestros padres terrenales y por lo que el diablo nos dijo que nosotros teníamos que ser, hacer, decir y vivir. A través del mundo, a través de la televisión, a través de los malos amigos, a través de la influencia, a través de las experiencias, a través de nuestro pecado. Y nuestra identidad fue marcada por eso. Y ahora que estamos en Cristo, la pregunta es: ¿a qué padre tengo que escuchar? ¿Al Padre espiritual que tenía antes o al Padre que me ha adoptado en amor en Cristo Jesús, que es mi Padre celestial?
¿Cuál identidad va a predominar? ¿La que tenía antes, la información que recibí antes, o la que estoy recibiendo ahora? La que el Padre me ha dado ahora, porque tengo una nueva identidad en Cristo. Nuestra identidad para muchos está definida por lo que hacemos. Mira, muchos de nosotros, nuestra identidad de quiénes somos está dada en lo que nosotros hacemos. Voy a tocar dos ejemplos y quizá lo voy a hacer rápido de esta forma. Lo que nosotros hacemos, tanto en nuestra vida secular como en nuestros pecados. Muchos de nosotros teníamos nuestra identidad de acuerdo a nuestros pecados. El borracho, el drogadicto, la prostituta, el gay. Y nuestros pecados definían lo que nosotros éramos. De tal forma que la gente misma tenía la imagen y la percepción de lo que nosotros somos, lo que nos identificaba por causa de un pecado que cometíamos. Es ladrón, es ladrón, es ladrón, es ladrón. ¿Qué decía la persona de sí misma en la mente? Soy ladrón, soy ladrón, soy ladrón. En la naturaleza antigua, en nuestra identidad antigua, nosotros teníamos nuestra identidad conforme a lo que hacíamos. La chambrosa, el mentiroso, el lenguón, el fornicario, el adúltero, conforme a lo que nosotros hacíamos para vivir. Perdón, me lo digo con mucho respeto. En nuestros países, y voy a tomar un ejemplo de allá, de Centroamérica. Yo vengo de un pueblo donde por los tiempos de la guerra, los padres que vivían en el campo muchas veces, para que sus hijas no las violaran, para que no se las mataran, preferían darlas a familias que vivían en la ciudad para que fueran personal doméstico en las casas de ellos, para tenerlas seguritas. Y que en el mejor de los casos que les pusieran a estudiar, aunque sea en una escuelita pública. Y en nuestro tiempo se dio mucho que muchas niñas, muchas jovencitas fueron arrancadas de su hogar para adoptar la identidad de la gata, la criada, la muchacha. Y mucha generación nuestra creció lisiada con esa identidad de que eso era lo que ellas eran. El trabajo que ellas practicaban era lo que ellas eran y no merecían más. ¿Por qué? Porque esa fue la identidad con la cual fueron marcadas. Muchos de nosotros venimos acarreando nuestra identidad deformada por lo que hacemos o por lo que practicamos en nuestros pecados. Pero cuando estamos en Cristo tenemos que recordar que hay una promesa preciosa de parte del Señor, que el que está en Cristo nueva criatura es. Yo no soy lo que practico, yo no soy mi pecado, yo no soy la profesión o el oficio que hago, yo soy algo diferente en Cristo. Yo no soy lo que mi papá era, yo no soy lo que mi mamá dijo que yo iba a ser. Yo ahora que estoy en Cristo voy a hacer lo que Cristo ha dicho que yo soy. Pero ese es un proceso de renovación de mente en la cual yo tengo que creerle al Señor que lo que dice en su palabra es verdad, que es para mí, que Él es fiel, que Él es poderoso para cumplirlo, que yo lo voy a creer porque si creí todo lo que mis padres terrenales me dijeron, tengo que creer mucho más al Padre de los Espíritus, aquel que es verdad de qué es lo que dice de mí. Nuestra identidad dada por el pecado que practicamos es el borracho, la prostituta, el drogadicto, el homosexual, el ladrón, el vago, el adúltero, el mujeriego, la chismosa. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25 lo define de esta forma. Mira, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni son muchos poderosos, ni muchos nobles. Ok, aquí puede estar una identidad frustrada para muchos, porque yo no tengo, pastor, porque yo no tengo
honor, porque yo no tengo poder, porque yo no nací en una familia con dinero, y eso me crea una falsa identidad, porque el mundo me ha dicho tanto tienes, tanto vales, entonces yo no tengo nada, yo no valgo nada. Fíjate cómo el Señor viene y tratando de modelar nuestra nueva identidad en Cristo, dice: señores, a ustedes, los pobres, los que no son poderosos, los que no son nobles, ustedes los necios, los despreciados por el mundo, a ustedes los escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ustedes que se quejan que son débiles económicamente, débiles en salud, débiles porque son ilegales, a ustedes Dios los escogió para avergonzar a los fuertes. A ustedes que son viles por los pecados que practicaban, porque el mundo los marcó con diferentes pecados que ustedes practicaban, de tal forma que les puso el sticker, les puso el gran logo de lo que ustedes eran conforme a un pecado. A ustedes el Señor los escogió, porque lo menospreciado por el mundo escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que, como está escrito, el que tenga de qué gloriarse, que se gloríe en Él. Entonces, hermano, mi identidad, yo no tengo que vivir una vida frustrada, porque en mi identidad yo no valgo nada, porque el mundo me lo dijo, porque no tengo dinero, porque no logré un título, porque no logré la familia de las películas o de las novelas. Yo no tengo que vivir una vida frustrada por causa del pecado que cometí o con el pecado con el que estoy luchando, porque la Escritura dice que así como fui, así como estaba, a pesar de lo que yo era, Él me escogió para avergonzar a lo más sabio, para mostrar su poder en mí, para que ahora en Cristo sea mi sabiduría, Cristo sea mi gozo, Cristo sea mi justificación, Cristo sea mi santificación, Cristo sea mi redención, Cristo sea mi todo. Y ahora que me voy a gloriar, no me voy a gloriar en mi dinero, porque entiendo que de acuerdo a la identidad que tengo en Cristo, yo no tengo por qué gloriarme en mi dinero, en mis posesiones, en mis logros, sino únicamente me tengo que gloriar en Cristo, porque Él me escogió de donde yo estaba, justamente por lo que yo era. Nada, inmerecedor. Fíjate que la mayor parte de versículos que encontré están puestos en Corintios y en Romanos, que eran dos iglesias paganas, dos iglesias formadas por hombres paganos, los romanos y los griegos, que habían sido convertidos al Evangelio, que tenían que renovar su mente, de tal forma que en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Punto. Híjole, hermano, aquí nos deja bien fregados. Porque cuando dice adúltero, Jesús lo amplió de tal forma que dijo: el que ha deseado a la mujer de su prójimo y adulteró con ella. De tal forma que el Señor nos deja bien, pero bien ahí puestos, que al borracho lo pone al mismo nivel de los afeminados y de los que se echan con varones homosexuales. Igual que a los estafadores y a los ávaros y a los idólatras y a los fornicarios con mujeres. Fíjate bien, ese era el sticker que tenía, porque si tú lees el 11 dice: y esto erais algunos. Ok, fíjate bien. Esto erais algunos, que eran adúlteros. ¿Cuál era el eslogan que la gente le había puesto a la identidad de algunos hermanos de la iglesia de Corinto? No, este es el adúltero. No, este es el afeminado. No, este es el homosexual. Ah, no, aquel es el ladrón, cuidado. No, aquel es el borracho, no te juntes con él. No, aquel es el avaro, ese ni ofrenda pone. No, aquel es el estafador, cuidadito, no te dejes envolver por lo que te diga. Ok. Ese era el sticker que tenían antes de Cristo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Y detengámonos un momentito, no vamos a correr, vamos a agarrarlo como una serie por un par de domingos más. Fíjate bien, cuando dice adúlteros, y esto erais algunos, muchos de nosotros, en nuestra identidad antes de Cristo, nuestra identidad era que eran unos grandes adúlteros.
fornicarios. Escoba con falda que fuera, ahí vamos nosotros. ¿Y cómo se alimentó esa identidad? Los amigos. No, hombre, que esta es cosa seria. Te no perdones, ¿Y qué hacía eso? Alimentaba mi ego, mi identidad, macho. Igual que la mujer samaritana, que ella tuvo 7 maridos, yo tengo 7 mujeres. Y a ninguna le doy para el gasto. Ellas me dan a mí. Yo les quito. Ok. Cuando la Escritura dice, y esto eres algunos, está hablando de la identidad que ellos tenían, en el sentido que ellos tenían la percepción de sí mismos. Bueno, yo soy adúltero, eso es en lo que yo soy bueno. Yo sé hablar a la mujer, yo puedo acercármela rapidito. Igual que en aquella iglesia que les comenté hace un par de semanas atrás, que un señor me dijo que él le habían dado el privilegio en su iglesia de hacer una reunión con los jóvenes, con los adolescentes, para enseñarles a conquistar mujeres. En la iglesia, reforzando la identidad antigua y carnal. ¿Cuál es el detalle acá? La identidad está siendo reforzada por el yo me siento bien. Conquisté otra mujer, me llevé otra a la cama, ya les conté a mis amigos, porque déjeme decirle, hermano, entre ruedas de hombres, todo se sabe. No vaya a creer, no, va a ser nuestro secreto. ¿Quiere que no lo sepa nadie? No haga nada. Y en el adulterio, el varón tiene la mente tan pero tan saturada que el que tiene más mujeres es más hombre. Tiene tan saturado el medio donde los amigos ese es mi compadre, reforzando la identidad distorsionada que tenemos. Ok, fíjate bien, un adúltero que ahora está en Cristo y deja de ser adúltero, está luchando contra el adulterio, no quiere fallarle a su mujer por causa de que quiere honrar a Dios. Ve, el compadre se hizo del otro lado quizás. Y las mujeres, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué no me he llamado? ¿Y qué te han hecho ahí? Que ya no sos hombre. Entonces comienza la lucha en aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, que ahora está en Cristo, que quiere y necesita renovar su mente, sabiendo que él no es menos hombre por decir que no, al contrario es más hombre, como José en Egipto. Si José no hubiese tenido marcada su identidad como hijo de Dios, José ve y dice, bueno, esta señora está bonita, me enrollo con ella, con la mujer de Potifar, la convenzo que le meta ahí la naten en la comida, se muere, yo me quedo con la mujer y la casa. Pero José, a través de la identidad de saber quién él era, que él no valía más por tener todas las posesiones de su amo y no valía menos por ser un esclavo, él que entendió que su identidad no estaba en la satisfacción del placer momentáneo con una mujer, sino en el honrar a Dios, él pudo decir no. Si no hubiera estado con una identidad correcta, hubiera pensado lo mismo que el pastor, me quedo con la mujer, le damos en la nuca al hombre y nos quedamos con la casa y la vieja. ¿Cuál es el detalle? Vuelvo y te repito, tiene el adúltero que renovar su mente en Cristo para poner su identidad puesta que él no va a ser menos hombre porque sus amigos le dicen que es menos hombre. Él es hombre porque Dios dice que él es varón, que él es hombre que lo está honrando, que él es un hombre conforme al corazón de Dios porque está cumpliendo Efesios capítulo 5, versículos 25 en adelante, donde dice, maridos, amen a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para sustentarla, para mantenerla, para protegerla, para limpiarla, para guardarla, para cuidarla.
Entonces el varón que está luchando contra el adulterio tiene que renovarse, empaparse, renovar su mente, entendiendo que su idea de masculinidad no es lo que él era, ni lo que el mundo le ha enseñado, ni lo que los amigos van a decir, sino lo que Cristo dice que es. De tal forma que hombre no es el que tiene muchas, sino el que tiene una y lo mantiene contento, dice Arjona. Dice la Escritura que tiene que tener cuidado de su mujer. Okay. Vámonos con otro de los pecados que está ahí. Es hablando de fornicación y adúlteros. Los afeminados, ni lo que se echan con varones, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuál era la identidad en el pecado de la homosexualidad? Afeminados y los que se echan con varones. Unos están reflejados en el sentido de la mujer dentro de la relación y el hombre dentro de la relación. El que dice que es el varón dentro de la relación dice: yo no soy homosexual porque a mí no me penetra. Según la Escritura, los dos van bajo el mismo corte. Ok, ¿cuál es el pecado? La homosexualidad es un pecado tan envolvente que tú puedes ver que no existen comunidades de ladrones, no existen comunidades de adúlteros, pero sí existe una comunidad gay, donde todos se abrazan entre todos por causa de, perdón, lo voy a decir porque la Biblia lo dice, por su pecado, igual que la borrachera es un pecado, igual que el adulterio heterosexual es un pecado, la homosexualidad también es un pecado. Pero el pecado de la homosexualidad es tan envolvente que los hace parte de una comunidad, garantizándoles y tratándoles de enseñar que no hay nada malo en ello. Dios nos hizo así. De tal forma que empiezan a defender su pecado, aceptándose unos con otros. Es un lugar, es un pecado tan envolvente que te rodea únicamente de amigos así, personas así, o personas que tienen tu misma idea. Un homosexual difícilmente va a tener amigos heterosexuales que le pasen diciendo que no. No, hombre, eso está mal. No, se van alejando. Quieren escuchar siempre personas que digan, o está bien, aunque sean heterosexuales, o personas que practiquen su mismo pecado. Ok, por ese lado el pecado de la homosexualidad es envolvente. Te mete en un círculo, en una comunidad que te hace sentir conforme a eso, a gusto con eso. Ok, ¿qué se necesita para tener mi nueva identidad en Cristo? Porque ahora que estoy en Cristo, yo ya no soy homosexual, soy cristiano. Ok, dijimos que los cambios muchas veces no son instantáneos, radicales y repentinos, sino que muchas veces se vienen progresivos, en forma de lucha contra la carne, renovando nuestra mente a través de la dependencia del Espíritu Santo con los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Ok, dicho esto, ¿qué necesita una persona homosexual que ahora está en Cristo para tener su nueva identidad como cristiano? Hermano, necesita renovar su mente de tal forma que tiene que separarse de los círculos que le dicen: eso está bien, no hay ningún problema en eso, no hay ningún pecado en eso. Las iglesias han inventado eso. Y entender que es un pecado delante de los ojos de Dios. Arrepentirse y empezar a caminar en el Señor de tal forma que quiera obedecer a Dios más que sus deseos, que quiera honrar a Dios más que ser aceptado por sus amigos, y que esté dispuesto a sacrificar su carne o llevar su carne dispuesta en sacrificio para poder cargar su cruz y seguir al Señor. Todo esto se basa en la renovación de la mente, en saber que ahora mi identidad, yo no soy un homosexual, y en eso la iglesia tiene mucho que ver, la congregación. ¿Por qué? Porque cuando viene una persona adúltera, borracha, homosexual, una persona que practicó la prostitución, o una persona que tiene mala fama en la calle, la iglesia no puede seguir tratándolos como lo que eran, porque Cristo a ti no te trata como lo que eras, sino como lo que ahora eres en Él. Así la iglesia tiene que tener los brazos extendidos para una persona, cualquiera que sea su pecado, como lo que menciona aquí en Corintios, que está buscando su nueva identidad en Cristo, porque la identidad que tenía estaba distorsionada por el pecado.
mujercitas que crecieron en la nueva década de la liberación femenina. Porque no vámonos al adúltero solo varón, sino que vámonos también al adulterio femenino, a la fornicación femenina. Ahora en el tiempo de la liberación femenina, donde las jovencitas se le ha dicho ese programa satánico de Sex and the City, que marcó a muchas muchachitas, a mucha generación de jovencitas, enseñándole que la vida era eso. ¿Te gusta fulano? Conquistátelo, llévatelo en la cama. Si no te gusta, así como ellos hacen con nosotras. Y se ha venido enfermando la mente, tomando la identidad de que el cuerpo es para darle gusto. Si te gusta, hazlo. Pero ahora que estamos en Cristo y entendemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, ahora que estoy en Cristo y mi identidad es que el gozo que yo tengo que tener es en Cristo más que en el placer, y tengo que encontrar, tengo que saborear el gozo en Cristo. Entonces, ¿cómo? Fíjate bien, ¿cómo es posible que una persona con estas luchas vaya a hacerle fácil su lucha si la iglesia lo sigue tratando como lo que era? Parte de la interpretación histórica que le dan al uso del velo en la iglesia de Corinto para las mujeres en su cabeza era de que en la antigüedad, en la iglesia de Corinto, en el lugar de Corinto, en el puerto de Corinto, había muchas prostitutas. Y las prostitutas se identificaban porque tenían la cabeza rapada. Entonces, cuando las prostitutas, algunas se convirtieron al evangelio, querían llegar a la iglesia, pero cuando llegaban a la iglesia eran tratadas como lo que eran. Y algún hermanito por ahí medio carnal se le acercaba ya con otras intenciones. Por lo que él era, la trataba como lo que era, prostituta. Entonces, dentro de los lineamientos, Pablo le dice a la iglesia de Corintio, ¿saben qué? Si alguna mujer no tiene cabello, póngase velo. Para que entonces, por causa de los ángeles que están en la iglesia, por causa de los hermanos, de los pastores, vaya, de los miembros de la iglesia, de los varones de la iglesia, que no sean de tropezadero. Porque al ver que estaba rapadita, decían, se puede, este es fácil, ya me voy a acercar, ya voy a practicar lo que antes yo hacía. La labia, aquel convencimiento. Entonces, parte se cree que era eso, para que la mujer no tuviese ese mismo problema y la misma lucha que tenía afuera, adentro de la iglesia. Ok. Afuera en el mundo los aceptan con su pecado. Y en la iglesia no van a encontrar la satisfacción o el apoyo de luchar contra su pecado. No que los aceptemos con el pecado, sino que no los tratemos como lo que ellos eran antes, sino que los aceptemos y los tratemos como hermanos en Cristo. Hermano, se me fue el tiempo, pero quiero cerrar con esto. Tú que estás en Cristo, te lo digo por experiencia personal. Cuando hemos tenido luchas o conflictos con la carne por causa de nuestros pecados y hemos regresado a practicar pecados del pasado que nos definieron en un momento, la Escritura dice que el pecado no se puede enseñorear ya de nosotros, es decir, que no va a ejercer dominio, no va a ejercer autoridad sobre nosotros, no nos puede marcar, no nos puede dar identidad. Nos puede describir, pero no nos puede definir, que es distinto. Que tu pecado, que mi pecado, no te dé una mala concepción de quien tú eres en Cristo. Lo primero que tienes que saber es, si estoy en Cristo, tengo una nueva identidad, la cual tengo que conocer, renovar, fortalecer, abrazar y fortalecer. Si estoy fuera de Cristo, tengo que entender que en Cristo tengo una nueva identidad a la cual puedo ser acreedor si creo en su nombre, si me arrepiento de mis pecados y si le entrego mi vida a Él. Iglesia, el que tiene Dios para oír, que oiga. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias por ese regalo tan maravilloso de una nueva identidad en Cristo Jesús, Señor. Señor, porque tu palabra dice que lo que yo era antes ya no lo soy, que la identidad que yo tenía antes puede ser cambiada, renovada, transformada y hecha completa y totalmente nueva, ahora que estoy en ti, Señor.
Señor, que no importa el pecado que yo haya practicado, la sangre de Cristo tiene poder para borrarlo, el Espíritu Santo tiene poder para regenerarme. Y Señor, así como Pablo habló de una batalla en sus